agradecerles la asistencia a esta sesión. Me gustaría que pudiéramos partir comentando qué cosas recordamos de la sesión pasada eh, y que nos parecen importantes de poder recuperar el día de hoy, antes de iniciar este día número 2 de nuestra sesión. A ver qué me pueden contar. ¿Qué ideas podríamos recuperar? A ver, si me permiten, bueno, estábamos teniendo un diálogo sobre la sociología de la discapacidad, en la cual habíamos mencionado de que la discapacidad es una construcción social, una construcción que por lo general ve como más negativa a la discapacidad o a la persona con discapacidad en el sentido de que como que se ha generado una cultura discapacitante en donde se ponen barreras Mm, porque sí. se cree que son personas que están enfermas, que no pueden, que tienen limitaciones. eh, entonces, en base a eso es como que esa idea que se ha generado y se ha ido construyendo, ¿no? Em, Decíamos también que, bueno, había mencionado yo Mm. que mucho depende también los términos que utilizamos, es lo que revisamos, y a mí me llamó la atención una terminología de persona en situación de discapacidad, porque no alude a la persona, sino a la situación en la que se encuentra, ¿no? Em, Eso es lo que podría mencionar por ahora. Muchas gracias, Yajaira, como siempre, bastante bien. Y sobre todo esta distinción que tú haces entre hola Cristina, hola Ernesto, hola Diana, entre esto que tú llamas la situación referida a persona con discapacidad, que es inherente al alma, a la condición, ¿ya? Versus esta, esta situación contextual que determina que independiente que yo esté con la discapacidad, van a existir barreras contextuales, relacionales, comunicativas, estructurales que van a poner en desmedro o van a aumentar mi discapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el modelo interactivo de la discapacidad o el modelo ecológico contextual, cómo el contexto es el que agudiza la propia situación de discapacidad. ¿Ya? Muy bien, Yajaira. ¿Alguien más quisiera comentar algunas de las ideas que estuvimos conversando el lunes pasado? Yo recuerdo que, al menos en mi caso, traté de participar en función de eh, enfatizar una distinción sobre esta construcción social en cuanto a la percepción que podemos tener desde los distintos puntos donde nos ubicamos, ya sea en el ejercicio profesional o incluso en la atención que se debe de brindar a las personas con discapacidad, tomando en cuenta ciertos criterios normativos o aspectos normativos que rigen nuestra, nuestra función como educadores incluso o como personas que ofrecemos algún tipo de servicio a las personas con discapacidad. Muy bien, Francisco. Karin, ¿tú qué recuerdas de la sesión del lunes? Bueno, hartas cosas, pero para no repetir, em, yo creo que bueno, tengo hartas cosas destacadas, pero la discapacidad como un constructo social y como el hecho de que la sociedad ve a la persona eh, en situación de discapacidad y le ponga la etiqueta de discapacitado, em, limita como el desarrollo de la persona y la persona, o sea, yo me quedé con la idea también, lo que vimos la otra vez, no me acuerdo en qué clase en realidad a esta altura, pero eh, creo que lo vimos en el módulo justo anterior,
del diplomado, que es al momento que como hoy día se aprobó, o sea, ya se promulgó la ley TEA en Chile, me quedé reflexionando sobre eso también. Entonces, cómo el hecho del diagnóstico inicial o temprano determina mucho la vida de los niños. Y eso es lo que estaban hablando, que, no sé, un muchacho recién a los 21 años lo habían diagnosticado. Y al final es como que se avanza en algo, pero se sigue avanzando dentro del mismo paradigma biomédico. Y por otro lado, el hecho de que, bueno, algo se avanza, o sea, no hay que verlo todo malo, pero aún limita a los niños porque es como, tú eres el niño con TEA, tú eres la niña con esto, tú, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto eso es bueno? Cómo eso también se refleja, tiene que ver, es que estaba viendo el video de nuevo, el que vimos en la clase, y al final es el diálogo, un poco como yo construyo mi propia autoestima y la percepción de mí mismo en relación a mi diálogo con la sociedad, y si la sociedad me mira como lo raro, lo feo, lo extraño, lo de fuera, entonces yo soy eso y ahí empiezo a construir una baja autoestima, una, qué sé yo, una baja o distorsionada percepción de uno mismo, etcétera. Entonces ahí como que yo me quedé ahí, pero yo creo que esa parte del discapacitado, de las etiquetas, de la discapacidad como constructo que en el fondo influyen tanto en la persona, y ahí nos vamos a lo de me gustó también la frase que había rescatado una compañera, la opresión multinivel. Ahí ya como que con eso uno queda así como, tiene harto para masticar y reflexionar solo con esos conceptos, yo creo. Muy bien, Karin, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en cuestiones que tienen que ver con la especificidad de la sociología de la discapacidad y vamos a cerrar el día de hoy con todo lo que se conoce como el movimiento de vida independiente, ¿ya? Yo les quise compartir la presentación antes de la sesión, un poco para que la tuvieran, ¿ya? Pero también mi propósito del día de hoy es que podamos partir compartiendo lo siguiente. En el PPT hay varios videos que yo coloqué con el enlace para que ustedes los puedan revisar, pero también aparece este libro que es el gran libro de los estudios sobre discapacidad, ¿ya? El Handbook of Disability Studies, ¿ya? Y que un libro, bueno, ahí está el enlace, si el enlace no funciona, me avisan y yo se los mando al correo. Pero este libro me parece interesante porque no es un manual técnico, ni tampoco es un texto normativo para entender la discapacidad, sino que reúne a distintos investigadores que ven la discapacidad desde distintos puntos de vista, ligado a la interseccionalidad, al feminismo, a lo queer, a la relación política, a la actividad, o sea, cultural. Es decir, lo mira desde una multiplicidad de ámbitos y me parece que esto también es coherente con lo que son los estudios críticos de la discapacidad, que es una visión interdisciplinaria, ¿ya? Donde se amalgaman distintas posiciones, distintos marcos teóricos que van a entender lo que es ser discapacitado, ¿ya? Y así como estuvimos conversando, no sé si con los compañeros del postdoctorado, la idea de la raza, al ser una invención, lo mismo va a pasar con la discapacidad y lo mismo va a pasar con los lenguajes, que la idea de lo que creemos o llamamos discapacidad no es más que una invención moderna colonial y no necesariamente nos está informando acerca de lo que es ser autista o ser déficit atencional o tener alguna discapacidad ya más explícita, ¿no? Siempre digo esto porque aquí hay un problema ontológico, es decir, de material de comprensión de esa existencia. Y eso es lo que tenemos que poner entre signos de interrogación, ¿ya? Y eso, entonces, la invitación es que podamos revisar este documento. Bueno, para el día de hoy arrancar, vamos a revisar un video que dura unos 16 minutos y es la imaginación del otro en la discapacidad, ¿ya? No sé si lo traduje bien, Karin, tú que eres de ese eh, de la lingüística inglesa, pero vamos a revisar este video. Yo lo voy a proyectar desde acá del computador y les pido que por favor podamos tomar notas de 10 ideas claves para luego iniciar una conversación previa a partir de todo lo que vamos a revisar, ¿vale? Entonces, me gustaría que me cuenten cuántas ideas que rescatar. Va.
para el día de hoy? 10. Entonces, vamos a colocar esto así. Un segundo. Y ya comenzamos. Ya. Supone que esto está ya subtitulado. Yo le puse la activación, pero esperemos que funcione bien. Ahí sí. Ahí va. Un segundito. Ya, entonces 10 ideas. Déjenme que esto se cargue el anuncio y ya lo pasamos. ¿Lo escuchan? I'm amazed at what has happened in my life, and I often tell my friends and family I don't want them to pinch me because I don't want to wake up. I have been around the world. I have done things that most people only dream about. I have done things that I never even dreamed about. I've gone A ver, algo pasa con los subtítulos. No, este no es el video. ¿Por qué se vino acá? Aquí está.
Bien, ¿cómo todos pudieron visualizar el video? ¿Sí? ¿Todos pudieron como escucharlo? Bueno, me gustaría que me pudieran contar qué ideas rescatan del video que estábamos visualizando, ya que me parece que aborda varias cosas de manera bien sencilla e interesante, ¿no? Bueno, dejo abierto el micrófono ahí para los que quieran comenzar. Otra vez. Ya, Jaira, Bueno, yo adelante. ahora me siento un poco susceptible ante algunas injusticias, por algunas cosas que están pasando acá en Ecuador y parece como que se burlaran, ¿no? Del pueblo, quizás como creyéndonos ignorantes de algunas cosas. Entonces, este video, de que sí, para mí fue un poco muy rápido, los subtítulos. A veces me equivocaba yo y quería ponerle pausa creyendo que yo tenía el control para tomar apuntes, pero bueno, lo voy a volver a ver, pero sí, me pareció muy, muy interesante y pude rescatar algunas ideas. Entonces, por ejemplo, ella dice, una frase que me pareció interesante: ¿qué nos están vendiendo sobre educación? A los maestros. ¿Qué nos están vendiendo algunas políticas de algunos países o internacionales o nacionales? ¿Qué nos venden y con qué facilidad nosotros las asumimos? Porque no tenemos, otra palabra que ella mencionó, no tenemos el compromiso como maestros de investigar, de preocuparnos, de continuar, para que no asimilemos tan fácil estas políticas que muchas veces siguen siendo excluyentes dentro de los sistemas educativos y que no nos damos cuenta por esta falta de interés, por este conformismo, porque nos educamos simplemente para tener un título y conseguir un trabajo, pero no tenemos ese compromiso con los estudiantes. Como ella decía, es importante liderar, y no podemos liderar si no hay eh, compromiso. Entonces, ella mencionó también a Foucault y se me viene también a la idea, eh, alguna vez leí un texto, una pregunta: ¿quién nos dio, quién les dio la, la autoridad para definir qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿No? ¿Quién nos dijo a nosotros qué es normal? ¿Quiénes somos los normales y quiénes son los anormales? Basado un poco quizás en, en la medicalización. No, necesitas ser medicado y serás normal. Necesitas ser rehabilitado y serás normal. Como ella mencionaba, no se trata de curarlos a ellos, se trata de quizás curarnos a nosotros mismos, ese tipo de pensamiento. Entonces, sí, bueno, para no extenderme mucho, me pareció a mí muy interesante, lo voy a volver a revisar. Gracias, Aldo y compañero. Muchas gracias, Yajaira. Bastante bien ese pasaje que comenta inspirada en Foucault. Aquila. Gracias, Aldo, con los saludos cordiales para cada uno de ustedes. Bueno, antes de dar las 10, o bueno, lo que he rescatado porque fue muy rápido, en verdad quiero hacer una reflexión empezando por mí misma porque creo que lo que manifestó, si no me equivoco, Linda Ware, ¿verdad? Entonces, la discapacidad más lo vemos por la parte física, ¿no? Digamos que exista una rampa para que puedan subir, acondicionar el salón, que esté sentado en la última fila o que es un ser vulnerable, ¿no? La verdad es que acá en el Perú también se nota que realmente hay una tremenda incompetencia, si se puede llamar, en cuanto a que estas personas también tienen los mismos derechos. Bien, en cuanto a lo que ella ha expresado,
lo primero que ella pide es reflexionar, ¿no? Que esta incapacidad que está dentro de la comunidad no son como seres anormales, ¿no? Al contrario, se debería tener en cuenta que realmente que como seres humanos también ellos merecen el lugar, un lugar en el espacio, en el lugar, en la sociedad, en todo ello, ¿no? Que esas normas que supuestamente de capacidad que ellos promueven, que no sea en contra de la discapacidad, ¿no? O sea, haciéndolos ver como seres que realmente no pueden valerse por sí mismos. Lo que, este otro punto que sí me ha interesado es cuando ella menciona, ¿no? La discapacidad, en verdad, no está en el cuerpo, ¿no? Muchas veces esta discapacidad aparece en la psicología, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma como actuamos frente a personas con ciertas discapacidades, ¿no? Que realmente esto también me hace recordar lo que hablaba Thomas Strong, que realmente aparecen nuevas habilidades y eso es lo que desconocemos muchas veces. Y que también ella pide que debe ser un campo interdisciplinario, ¿no? Para estudiar lo que realmente es una incapacidad y cómo se podría ofrecer a través de una educación, pero la educación que vende está muy al contrario, ¿no? Reforzando prácticamente el racismo, el clasismo, y no solamente la educación, son las políticas quienes implantan definitivamente promoviendo este problema, ¿no? Ahora, ella también nos habla el modelo social, ¿no? Que realmente tiene que separar del contexto, ¿no? Y también acá lo que nos habla es que la discapacidad en realidad también son muy competentes. No es que realmente sean personas que tildarlos o llamarlos de pobrecitos, que no pueden, hay que darles toda la atención. Y yo considero que con un rol que cumplan ellos es sumamente normal. Y también en alguna parte que le escuché menciona que, bueno, pues la discapacidad sí está considerado como alguna parte de la diversidad, ¿no? Y que finalmente, pues, esta opresión sistémica, lejos de que exista la solidaridad, promuevan más lo que vendría a ser el racismo, el clasismo, y lamentablemente nuevamente refuerza pues que no deberíamos estar en una situación, digamos, automáticos donde todo lo que dicen, pues sí, debería ser de esa manera, al contrario. Y finalmente ella termina de que no se trata de lo físico, sino de la parte psicológica, intelectual, en que sí puede. Gracias, doctor. Muchas gracias, Aquila. Bastante bien sintetizada la idea. ¿Alguien más que quisiera compartir algunas ideas que rescató del video? Porque ella dice varias cosas interesantes en su intervención. Adelante, Francisco, dale nomás. Sí, perdón, yo creo que algo muy interesante que toca ella, aparte de los distintos puntos que busca explicar y realizar un abordaje conceptual, creo que también está por ahí de manera implícita la importancia de reconocer a las personas con discapacidad como una manera de poder estar, de poder ser y existir en el mundo. Entiendo esta concepción de que las nociones a través de las cuales hemos aprendido a educar, a atender la discapacidad y a comprenderla hasta cierto punto, parten de asumir quizás una noción en donde alguien debe de ser curado, rehabilitado, mejorado de esa condición en la que se encuentra, en lugar de ser, pues de alguna manera reconocido a partir de esas diferencias que prácticamente existen en todos los seres humanos en este planeta.
Mm, creo que por ahí va, ¿no? Reconocer específicamente que hay muchas posibilidades de lo humano o de la condición humana y que quizás también nos perdemos de esa satisfacción de interactuar, de convivir, de compartir con otras personas que quizás en esa, me atrevería a llamarla así en este momento, configuración biológica que todos tenemos, eh, es distinto a lo que aquí, a lo que probablemente estamos acostumbrados o queremos tener dentro de las aulas o habitualmente estamos eh, acostumbrados a compartir, ¿no? Espacios, momentos, diálogos. Muchísimas gracias, Francisco. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, vamos a avanzar. Bueno, la idea de lo que vamos a revisar a continuación es ir profundizando en algunas cuestiones que están asociadas a esto que hemos llamado sociología de la discapacidad, ¿ya? Que me parece que es un terreno de análisis bastante nuevo, por así decirlo, dentro de lo que son los estudios de la discapacidad como tal. Nosotros terminamos de hablar el día lunes de esto que aparece aquí, de cómo la idea de la insuficiencia, cerramos esa sesión hablando de la insuficiencia, ¿no? Y de lo que esto suponía. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que habitualmente la idea de la insuficiencia va a estar en el centro de los debates más clásicos de lo que es el estudio de la discapacidad. Es decir, pensando que desde la corriente alemana, lo primero que se vincula antes de llegar al concepto de discapacidad es el concepto de hándicap, es decir, de algo que está descendido en el propio sujeto, ¿no? Entonces se pensó por muchos años que eran los hándicaps, todos los atributos descendidos. Y por eso que la educación especial siempre, o de forma mayoritaria, va a puntualizar en la que está descendido en los estudiantes. Es cosa de ver, por ejemplo, los diagnósticos psicopedagógicos, los diagnósticos que se emiten, puntualizan en una tradición de pensamiento las insuficiencias, en lo que falla la persona, ¿no? Y luego, con todos los movimientos inspirados en el modelo social de la discapacidad, en la visión interactiva de las necesidades educativas especiales y en parte del modelo de vida independiente, nos plantean esta noción de cómo el ser humano es el resultado de un conjunto de amalgama, ¿no? Que van a determinar que la insuficiencia no es exclusivamente biológica, ¿no? Y por eso esta categoría va a ser tan central para el modelo biomédico de la discapacidad, porque va a puntualizar en lo que conocemos como el modelo fisiológico, ¿sí? En el que la insuficiencia se inscribe y cobra sentido en un contexto social e histórico que determina su naturaleza. Por lo tanto, en esta sección, lo que nosotros podemos dar cuenta es que lo que atribuimos como patológico, como enfermizo, no es más que una determinante histórica y contextual. Esto también nos lleva a pensar que lo que hemos entendido por trastornos del aprendizaje, discapacidades, no es una real comprensión sobre lo que realmente sucedía con esos grupos poblacionales, ¿no? Y lo que a su vez puede haber sido el sustrato de la discapacidad, esto es la insuficiencia que determina que desde su fundamento material, biológico, está en directa relación con una construcción sociohistórica, ¿no? Entonces, de alguna manera, por más que nosotros intentemos curar, sanar a ciertos grupos, esa idea de la enfermedad, de la insuficiencia, del daño orgánico, no es una cuestión puramente o una evidencia exclusivamente biológica, sino que también histórico, contextual, ¿no? Y que eso va a permear gran parte de lo que aparece en la psicología, ya particularmente en la psicología de la modernidad, ¿no? Que es esta producción de mapas abstractos del desarrollo. Bueno, todo esto nos va a decir entonces que la sociología de la discapacidad o la perspectiva sociológica de la discapacidad asume que el análisis
¿ya? Asume particularmente que el análisis debe enfatizar en esta falsa división que hacemos entre lo natural y lo social, ¿sí? Y lo cultural, porque pareciera que en el estudio de la discapacidad habitualmente siempre estamos puntualizando en una cosa que es inherente a lo biológico, a la propia naturaleza, ¿no? Y esta división de falsedad entre lo natural y lo cultural nos va a llevar justamente a reconocer que mucho de lo que conocemos como tal cosa no es más que justamente una construcción cultural, ideológica, por así decirlo, y que sobre ella se va a permear, va a fundamentarse lo que es la ideología de la anormalidad, ¿no? Toda esta evidencia en el fondo pone o distingue entre la insuficiencia y la discapacidad y nos dice que requiere tener en consideración, ¿no?, la compleja especificidad histórica que es fundamento de lo mismo que ya estamos diciendo. Los seres humanos no son naturales por naturaleza, ¿sí? Ya no andamos naturalmente sobre las patas traseras, por ejemplo, males como los pies planos o el dolor de espalda o la hernia que atestiguan que el cuerpo no se ha adaptado por completo a una postura erguida. Las estructuras creadas por el hombre y las fisiologías, ya en particular, han terminado por fundirse de forma tan compleja que resulta ingenuo hablar de un proyecto humano contrario a la biología humana. Somos lo que nos hemos hecho y que en particular debemos continuar construyendo nuestra existencia. En definitiva, lo que aquí se está planteando es que la deconstrucción sistemática del entendimiento llamado discapacidad, una deconstrucción que debe puntualizar en torno a la dimensión sociohistórica en la que se construye el propio término, ¿no? Y que sirve de arquitectura para definir lo que entendemos por ser discapacitado y que siempre tiene una complicidad con la propia opresión. Me parece que de alguna manera esto es lo que tendríamos que intentar mirar, ¿no? Y por eso, de alguna manera, este análisis lo que va a buscar en el fondo es tratar de superar esta concepción universal, esta concepción normativa, y se va a proponer evaluar todas aquellas implicancias que aborda el fenómeno de la discapacidad, ¿sí? Y aquí nos encontramos frente a un concepto que es multiposicional, que atraviesa, circula múltiples capas, múltiples problemas, ¿no? Y que se derivan justamente las principales líneas teóricas que se han tratado de afrontar desde una perspectiva crítica, pero que se fundamentan en reconocer que la discapacidad como constructo es el resultado de relaciones opresivas, ¿sí? Y estas perspectivas incluyen todo lo que tienen que ver en un primer momento las concepciones marxistas y feministas, ¿sí? Y eso también lo decía la autora en el video, ¿no? Decía que había una dimensión feminista, ¿no? En el propio análisis. Y que algunos que hacen el trabajo principal, como principal referente para la determinación del fenómeno, denme un segundito, que lo que van a hacer justamente es promover, ¿no es verdad?, esta idea de la discapacidad como un fenómeno, ya que de alguna manera está siempre afectado por múltiples relaciones opresivas. Y que lo que les interesa es justamente comprender el énfasis que está asociado a la activación de un nuevo movimiento social, propulsor de las demandas de los discapacitados, como un medio más efectivo para la construcción de un futuro en el que sus intereses no sean marginados. Me parece que este punto está recuperado en el movimiento de vida independiente, como cómo los intereses de estos grupos terminan estando en los proyectos políticos de cada nación, de cada estado, ¿sí? Del marxismo y en particular del feminismo, este movimiento social va a tomar 4 ejes teóricos que justamente van a tratar de ser o van a ser el móvil de la deconstrucción. En estos 4 frentes se han desarrollado herramientas que buscan justamente afianzar una comprensión de la discapacidad, ¿ya? En tanto fenómeno social que remite a un sustrato material la idea de la insuficiencia. Esto quiere decir que la insuficiencia no es una cuestión netamente biológica, sino que el correlato de lo material, de la interacción con el mundo.
y que al tiempo que de ello se puede derivar una explicación tanto de la opresión como de las personas con insuficiencia. Entonces podemos ver que tanto la idea de opresión como de insuficiencia es una categoría históricamente construida, ¿no? Y que en el fondo va a limitar el papel del acceso al propio trabajo, ¿no? Y que va a ser lo habitual dentro de lo que conocemos como estudios de la discapacidad. Ahora, esto se puede sintetizar diciendo que eh, si bien ha ido calando o alcanzando una cierta reputación a nivel internacional, no siempre este reconocimiento de la discapacidad como una construcción social, material, ideológica y cultural ha permeado justamente los programas de formación, las políticas públicas, etc. ¿Sí? Por lo tanto, de alguna manera, el eco académico de estas discusiones se posicionó en los países de Reino Unido, Australia, Norteamérica, y en Latinoamérica tiene también una preeminencia, pero más bien en el mundo académico, no tanto en la política pública, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, este enfoque basado en una concepción sociológica que interpreta la discapacidad como como un fenómeno resultante, digámoslo así, de, de múltiples estructuras opresivas del contexto social al que nosotros habitamos, va a ser poco sensible a las necesidades auténticas de las personas con discapacidad. Una cosa es denunciar que las personas viven en estructuras opresivas, y otra cosa es muy distinta caracterizar esas estructuras opresivas y ver lo que también estaba en el video, cómo se dan esas microopresiones que van a estar presentes en nuestro día a día, ¿no? Esta corriente, y eso es lo que va a tomar del feminismo, por ejemplo, ya ahí hay un nexo con eso. Esta corriente sociológica crítica se inauguró en las décadas de los 80 y los 90, ¿ya? Y de allí, donde ha cobrado entidad o ha promovido tanto un fuerte activismo político como numerosas críticas, sobre todo desde los ámbitos académicos, que tradicionalmente han tenido a la discapacidad como objeto de estudio. Aquellos pocos que en España y en Latinoamérica han tenido un contacto con el fenómeno de la discapacidad, tanto a nivel de intelectual o profesional, en el fondo han asumido la premisa central del modelo social de la discapacidad y que rechaza un poco esta mirada reduccionista, simplista o de héroes, como nos decía Tatiana la sesión pasada, sino que más bien trata de tomar en consideración algunas propuestas básicas de lo que hemos dicho. Primero, reconocer que la discapacidad es una invención social y cultural y que se fortalece a través de lo que conocemos como una cultura de la discapacitante, ¿sí? Según todas estas perspectivas críticas, de alguna manera, o todas estas presuposiciones asociadas a la discapacidad, todavía existe una idea de que la insuficiencia está atribuida a una cuestión netamente asociada a la enfermedad, a lo biológico, ¿sí? Y por lo tanto, en esta perspectiva, se trata entonces de una perspectiva que entiende a la discapacidad como una caracterización exclusivamente personal o individual, y no algo que resulta del contexto, de las barreras, del entorno en el cual nosotros habitamos, ¿sí? Y que de alguna manera en primera instancia esto se llamaba la minusvalía. Bueno, todo esto nos va a llevar a reconocer que el marco colectivo de nuestra existencia, como un marco práctico y simbólico, va a determinar en gran medida el sentido de las conductas, las aptitudes, ¿ya? Y las posibilidades de las personas particulares, lo cual viene comprobando o corroborando la importancia fundamental que cobra el capital social como recurso optimizable en un número importante de ámbitos públicos. Es decir, la identidad personal, nuestro yo, en nuestra cultura, se construye en un contexto social, lo que implica una participación y una convivencia social y que por lo tanto requiere de los recursos de los que este marco social nos provee. En consecuencia, en términos de identidad, la discapacidad siempre debe ser entendida a la luz de ese marco o contexto social que determina su sentido, pero nunca como una atribución ideológicamente derivada de lo biológico. En palabras de Haberly, la teoría tradicional
sitúa a la discapacidad en la deficiencia del individuo, lo que ya conocemos como el esencialismo, la tragedia personal, el curar o sanar ese cuerpo, y en sus discapacidades personales. Es la perspectiva individualista metodológica. En contraposición, el modelo social entiende a la discapacidad como el resultado del fracaso de la sociedad al adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad. De esta lámina, ¿qué subrayarían ustedes? ¿Qué destacarían? Mi querido Aldito, saludos, compañeros. Me ha gustado mucho esto de algo nuevo. La anterior semana hablé y justo ahora lo trajo nuevamente, esa idea que me llamó la atención de la opresión. Pero algo me llama la atención ahora y lo veo a través de la imagen, y no sé si lo asocio con el tema de la opresión sistémica, decía en el video Mm. la maestra. Y, quisiera un poco ahondar eso, ¿por qué sistémico? ¿A qué hace relación un poco este término, Aldito? Me quedó un poco esa situación. Y no sé si tiene que ver algo en esta lámina por la imagen, yo soy muy visual. No, bueno, es sistémico porque el fenómeno de la discapacidad es algo que es interseccional, ¿no? Son múltiples los ejes de desigualdad que están atravesando la categoría, pero es sistémico porque toma todos los niveles del desarrollo social y cultural, ¿no? Los ámbitos institucionales, la escuela, el hospital, todos los ámbitos de la vida comunitaria, pero es sistémico porque pone en relación todas las estructuras de participación social de las que la persona también puede ser objeto, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, con eso, Tati. Es decir, todas esas líneas de la opresión, o todos esos caminos, esas entrecruzadas, son de Sí, opresión, ¿verdad? sí, Todas. sí, sí, claro, claro. Es Y ahí, pero, ¿cómo, fuerte. Tati? Es una Ah, situación dura de pensar que todas las líneas, todos los ámbitos que cruzan al ser humano son opresores. claro, es fuerte Pero pensarlo así. muy duro. Sí, sí, es duro pensarlo, pero en ciertos grupos van a haber dobles variantes de desigualdad. Es decir, que no eres solamente frenado en tu desarrollo por ser discapacitado, sino que esa persona tiene más atravesamientos de esa opresión. Aquí lo interesante es entender que la opresión no es una cuestión marxista en términos puristas, sino que un freno en el autodesarrollo, un freno en mi propio ejercer, mi propio caminar, en mi propio destino social. Lo podemos interpretar de esa manera, ¿no? Y bajo esa premisa, nosotros que a lo mejor no tenemos una discapacidad física, probablemente digo yo algo evidente, ¿no? Quiero decir que de alguna manera también tenemos en nuestra historia de vida esos frenos, esas opresiones que nos han sucedido, ¿no? Gaby, ¿tú querías Gracias, comentar? De muchas nada, gracias. de nada, Tatiana. Gaby, ¿tú querías decir algo? Buenas noches para todos, muchas gracias. Resalto de la discusión todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con los espacios comunitarios de interacción. Sí, Decías ahorita cómo la participación o esas formas en las que la persona habita esos espacios pues se irrumpe, ¿no? Se coarta, se limita precisamente por todos esos ejes de desigualdad y de opresión, y que pareciera o que lo hemos naturalizado, ¿cierto? O mm, que miramos a la persona desde un solo lugar. Entonces las personas con discapacidad pareciera solo son eso, ¿no? Y se nos claro, olvida pues también todo el ejercicio del género, del origen, de su cultura, y los deshumanizamos desde todos esos lugares. Y ahí es cuando pienso en el propósito de este diplomado y en la universidad, de cómo el abrir esta mirada interseccional desde todos esos marcos que nos dices hoy, a veces cuando lo sitúan se lee en temas de recursos, ¿no? Pareciera que reconocer mm, esas múltiples formas de opresión que vienen por todos esos ejes se traduce a números, ¿no? Entonces, no, pero si la persona sorda ya tiene intérprete, entonces ya es suficiente, ya para qué más, ¿no?
Claro. pero se desconocen esas otras situaciones que está viviendo la persona que quizás pueden estar afectando, no sé, su aprendizaje, el rendimiento, su mismo proyecto de vida. Entonces, siento que sí es importante situarlo nuevamente, ese llamado a ese cambio de actitudes, a generar otras propuestas, porque pues seguimos limitando a todas las comunidades, ¿no? O folclorizándolas o viéndolas desde un solo lugar, y eso hace que caigamos en lo asistencial que siempre hemos dicho y que realmente pues no lo ve desde todos. Y no nos vemos incluso a nosotros mismos también en estos escenarios. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y eso es lo importante, ¿no? Que hay un material de comprensión sobre la discapacidad que resulta bastante artificial. Ese es el tema, ¿no? Y lo mismo va a pasar con, por ejemplo, con los migrantes, con las comunidades LGTBIQ+, o llamadas identidades sexuales no normativas, o con los indígenas, es decir, con mucho de lo que Spivak llama los grupos culturales construidos al margen de la historia. Va a pasar esto, ¿no? Como que va a existir una especie de artificialidad en de aproximación al material de comprensión ontológico, ¿no? Eso, Aquila, adelante. Gracias, Sandra. En primer lugar, lo que quiero manifestar es que a partir de esa imagen se puede notar que existe bastante discriminación contra la diversidad y que invita a una reflexión, porque muchas veces cuando vienen diversas entes nos indican la manera, ¿no? Pero bueno, como uno de repente ahora ya está, digamos, en plena investigación, a partir de diferentes puntos de vista, y ya pues uno puede tener la idea de que no es una camisa de fuerza para seguir con esa misma, con ese mismo modelo, de modo que no se seguiría afectando a muchas personas básicamente con esta discapacidad. Al contrario, buscar nuevas herramientas y formas para que también todas las personas puedan convivir, como mencionó un compañero, que es la palabra clave, y aceptarnos tal cual. Y a partir de esas características, brindarles pues realmente esa solidaridad y puedan también tener acceso a esas competencias bajo sus habilidades. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Aquila. ¿Alguien más quisiera señalar algo? ¿No? Bueno, adelante. Perdón. Dale, Francisco. A mí viene un caso muy particular que tuve un alumno ya hace muchísimos años, tendrá 15, 16 años, si no es que poco más, de un alumno con una condición de salud llamada mielomeningocele. Este pequeñito, desde que nació, pues, prácticamente pasó la mayor parte de su vida en el quirófano. Y pues por consecuencia de estas razones y de estas cirugías y de la propia condición, tenía que depender de que alguien le llevara en la silla de ruedas. A pesar de las operaciones y de las cirugías constantes de las cuales fue objeto este chico, cognitivamente él accedía a los contenidos curriculares. Y para más, en muchas ocasiones, a los profesores nos ayudaba y nos servía como una especie de chico que monitoreaba a algunos otros más, que les apoyaba. Hay una condición totalmente presente en cuanto a su cuerpo. No hay movilidad como tal, como la conocemos. Se le tenía que cargar del vehículo, del taxi o del transporte público a la silla de ruedas y por consiguiente trasladarle al aula y a los distintos espacios por los que se movilizaba. Ahí hay una construcción de la discapacidad a partir de una condición de salud. Entonces, ahorita con toda esta discusión vino a mí y me cuestiono, entonces,
¿por qué le llegamos a denominar que este chico tenía discapacidad motriz cuando en realidad su problema estaba supeditado a una cuestión de movilidad? No sé si el hecho de no movilizarse sea ahí ya una construcción para denominar o etiquetar discapacidad motriz. Y aún más, matriculamos chicos en los servicios de educación especial a partir de las carencias que se implicitan en el término discapacidad de acuerdo a al diagnóstico que podamos tener de ellos, pero en su caso era inexistente cognitivamente. Vaya, el único problema que tenía era pues, que era una persona con escasos recursos y que dependía de que le apoyaran para movilizarse, porque sus miembros superiores los manejaba bien, solamente era un impedimento de los miembros inferiores. Viene a mí ahorita ese caso muy particular. ¿En qué medida existe ahí la discapacidad? Claro, porque lo que pasa es que la propia definición ya es bien normativa, porque acuérdate que después de los hándicaps empiezan los estudios de las minusvalías, las deficiencias y todo eso que uno estudia, ¿no? Empiezan a decir que es la falla orgánica del cuerpo, ¿no? Entonces cualquier cosa que saliera de esta supuesta estado de salubridad va a ser considerado como una discapacidad, una ausencia de capacidad. Pero esa definición a mí me parece peligrosa porque es muy, muy explícita. Lo que esté ausente entra en el rango de una discapacidad. Pero en ese sentido, bueno, podríamos mirar que todo el mundo entonces tendría una cierta situación de discapacidad. ¿Me entiendes? El problema es que, y ahí vemos nuevamente que hay una obstrucción en el acceso al material de comprensión de esa experiencia humana, no sé cómo, de ese modo existencial, ¿no? Ahora, lo interesante de esto que estamos revisando, Francisco, es que desde el punto de vista sociológico, de alguna manera la discapacidad y la minusvalía, como dice ahí, son el resultado de un patrón cultural, ¿ya? Según el cual nuestras actividades humanas, nuestras actividades intelectuales están previamente preconcebidas, determinadas, ¿sí? Y que de alguna manera definen aquello que pueden hacer los supuestos normales, ¿ya? Y nuevamente esta idea de la normalidad va a ser el principal objetivo de los estudios críticos de la discapacidad en Latinoamérica. Es decir, yo veo que de hecho en Latinoamérica todavía estamos muy pegados en reconocer y en discutir en torno a la idea de la ideología de la normalidad. Pero yo veo que el problema está mucho más allá de eso, ¿no? Porque de alguna manera el situar en que hay personas normales y otros grupos anormales es un efecto eminentemente de la modernidad. Y la modernidad en Foucault era un espacio de homogenización y un complejo biopolítico, ¿no? Entonces, esto va a funcionar en un marco social y económico general en el que las estructuras, ¿no? Van a estar construidas por los intereses de las personas que no tienen discapacidad y que de alguna manera lo que se va a obligar es poner una prótesis para que esas personas puedan participar de los entornos en los que de alguna manera no pueden acceder, ¿no? Por eso yo hacía el llamamiento la semana pasada, perdón, en la sesión pasada, de el peligro de entender o decir, bueno, si yo no tengo una discapacidad y voy a lugares que son para personas con discapacidad, me voy a sentir discapacitado. El problema no necesitamos esa comprensión, necesitamos salir de ese entendimiento que de alguna manera nos atrapa en esto mismo que estamos diciendo. El problema es que hay un diseño, el diseño en sí mismo es ontológico, es existencial. Entonces, el diseño del mundo, de esa vida, es la que necesitamos volver a entender, ¿no? Por eso dice acá, el término discapacidad representa un sistema complejo de restricciones sociales impuestas a las personas con una supuesta insuficiencia por parte de una sociedad segregadora, discriminadora. Ser discapacitado significa, como dice Barnes, sufrir permanentemente discriminación, segregación, opresión, ¿no? Y desde esta mirada podríamos entonces suponer, de alguna manera, quiero avanzar, que la aceptación de la discapacidad se construye en torno como un fenómeno social, ¿sí? Que implica automáticamente que toda actuación demanda un estudio sociológico que haga explícita esa particular sensibilidad
que está determinada por el contexto sociocultural al que pertenezco. Y aquí hay una ambivalencia, hay como un interés permanente por los grupos en situación de discapacidad, pero que está disfrazado, está teñido de un propósito que es bastante peligroso. No todo es filantropía, no todo es una ayuda verdadera hacia estos grupos, ¿sí? Estos grupos se ocupan mayoritariamente como interés, como reduccionismos políticos, ¿no? Y que de alguna manera dice que la reconstrucción de esta idea de la sensibilidad social a la aceptación, de alguna manera tiene que ver con una reconstrucción del entramado de la estructura y las dinámicas que configuran en cada caso particular la discapacidad social, cultural, económica, relacional, existencial, como una experiencia de sujeto que requiere, a nuestro entender, la aplicación de un tipo de técnicas particulares muy específicas. Por ejemplo, dice ahí las técnicas narrativas, ¿no? Y que de alguna manera lo que necesitamos con eso es ayudar a entender el sentido fiel que las personas le otorgan a su propia existencia, formas de construir relatos que permitan justamente que la imaginación pueda recuperar esas comprensiones de cómo se construyen esas vidas, esas modalidades de participación, ¿sí? Por eso la discapacidad, ¿ya?, va a ser entendida como una realidad social que viven personas humanas, pero que son sujetos agentes que están instalados en la lógica de la convivencia en entornos que no tienen o que no han sido pensados para la discapacidad. Ser discapacitado en el mundo occidental tiene al menos tres grandes dimensiones: la preocupación por la participación social, la participación por el trabajo y cívico-ciudadana, y la participación por la educación. Pero históricamente se ha omitido el debate en torno a la pregunta por lo que define la existencia, por las relaciones sociales, sexuales, la sexualidad, el mundo psicológico, etc. Entonces podemos ver que de alguna manera el objeto llamado discapacidad es bastante limitado en sus ámbitos de análisis, ¿no? Por más que hayan estudios que hablen de estas dimensiones vacantes, no siempre son el principal objeto en la investigación o en las políticas públicas. Esta idea de entender la discapacidad como una realidad social exige al menos tres cuestiones fundamentales. Por un lado, que nosotros entendamos que su existencia cotidiana está dominada por la singularidad, ¿sí? Y esta singularidad nos lleva a reconocer sus prácticas de interacción que quedan sujetas y están condicionadas a su discapacidad. En segundo lugar, que esa singularidad los homogeniza, haciendo una abstracción de toda diversidad inscrita en las particulares condiciones de su existencia, y que de alguna manera induciendo a una concepción de sí anclada en oposición a lo que no es ser discapacitado, ¿sí? Y en tercer lugar, que dicha singularidad que define esa modalidad existencial genera una homogenización identitaria de forma automática, y eso hace que se suponga una clasificación del colectivo en una ordenación jerárquica de la propia sociedad, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que vemos acá justamente es como esa construcción que se va amalgamando en distintos ámbitos. En estas tres dimensiones lo que constatamos es la determinación de un fenómeno llamado la heteronomia, es decir, la inducción desde afuera, desde la externalidad, a lo que especifica lo que es propio de la discapacidad como hecho social, pero nunca desde adentro, de lo autonómico, ¿sí? Desde cómo, desde mi propia moralidad, desde mi propia condición existencial, podemos ir explicando cómo se construye la realidad social del ser discapacitado, ¿no? Entonces esto es muy interesante de poder mirar. O dicho de otro modo, yo recomiendo este libro que está aquí, o dicho de otro modo, frente a quienes pudieran cuestionar esta dimensión social de la discapacidad, se puede evidenciar que en los tres ejes centrales que constituyen el hecho social de la discapacidad, la intervención práctica, la construcción simbólica y la estructuración material de la discapacidad, se evidencia sólida, es una evidencia sólida, coherente, pero homogéneamente dotada de facticidad, lo cual significa que si decidiésemos abordar el estudio sociológico de la discapacidad desde
cualquiera de los fuentes teóricos clásicos, el weberiano, que es la acción social, el normativo propio del durkheimiano, o propio del materialismo, que es lo marxiano, que se ha dicho de paso, Weber, Marx y Durkheim, van a ser los sujetos clásicos, los grandes formas políticas sobre las cuales se funda el mundo occidental. Podríamos aportar una mayor evidencia en torno a estas facticidades que van a definir la condición humana. Por eso, el modelo anglosajón de carácter social de la discapacidad centra sus interpretaciones en el hecho de que la discapacidad es la condición oprimida y excluyente de las personas con discapacidad. Es decir, prioriza la dimensión material del fenómeno, lo que genera la sociedad, no tanto lo que nuestra herencia, nuestra genética, nuestro cuerpo nos transmite, llegando a señalar una clave marcadamente marxiana en su propia constitución actual de las necesidades productivas del sistema, al afirmar que sus consecuencias más directas se traducen en términos políticos, en la carencia de derechos civiles, o, lo que es lo mismo, han apuntado a una causa material de un hecho ideológico que afecta a la identidad social del colectivo. Se trata en consecuencia de una perspectiva macrosociológica que ha prestado mucha menos atención a la tercera dimensión del fenómeno, a su construcción práctica en virtud del tipo de interacciones que los propios sujetos van siendo objeto, ¿no? Y desde este punto de vista, aquí hay otro libro también muy interesante que tiene que ver con el arte contemporáneo y la discapacidad. Podemos señalar que la construcción social de la identidad de las personas con discapacidad mayoritariamente opera en virtud de un mecanismo heterónomo, como estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Una realidad que se construye desde afuera, ¿sí? Heterónomo, ¿por qué heterónomo? Porque obedece a aquellos de nosotros que hemos nacido con una minusvalía, dice Barnes, solo nos damos cuenta que habitualmente que somos diferentes, y eso es real. Yo me recuerdo cuando yo era profesor de colegio, tenía estudiantes con discapacidad en el aula regular, y les preguntaba a mis estudiantes con discapacidades más severas que estaban incluidos, y ellos me decían, no, profesor, si yo siempre he entendido que soy distinta a mis compañeros, me decían mis estudiantes, ¿no? Entonces, esto que está Wagner reafirmando, ellos lo tienen muy claro, ¿sí? Por eso dice, aquellos de nosotros que hemos nacido con una minusvalía, solo nos damos cuenta que habitualmente somos diferentes cuando entramos en contacto con otras personas que no son discapacitadas, ¿sí? Y esto es muy interesante porque pareciera ya que el discurso de la inclusión se convirtiera en una tecnología afirmativa, algo a lo que todos tenemos que ir, a lo que todos tenemos que lograr, pero en la práctica relacional de la vida de la escuela, esto se marca en la propia interactividad, en el propio momento de relación del estudiantado. Esta afirmación en su sencillez expresa de manera rotunda un hecho impositivo de la diferencia, que la identidad social se construye por referencia a otro que marca la diferencia, es algo extensible a cualquier colectividad humana. En psicoanálisis esto queda explicado. El yo colectivo se erige a partir de esa diferencia como referente de la propia homogeneidad, ¿sí? De esa humana o inclusiva, porque posee rasgos distintivos propios que pueden reclamar en apoyo a esa identidad. Dicho de otra manera, aunque la referencia sea la diferencia respecto al otro, es el propio grupo el que la define, y es el propio grupo el que frente a ella se define identitariamente en virtud de su propia constitución, ética, política, étnica, lingüística, cultural. La identidad colectiva se construye de manera autónoma, pero que en el caso de la discapacidad no sucede, porque siempre está regulada por los imaginarios que los otros le ponen, le ensamblan sobre ella misma, ¿no? Por eso la persona con discapacidad se da cuenta de su diferencia y no la construye. La diferencia es definida por el otro. A su vez, la identidad que de ella surge no es una según la cual la discapacidad constituye un hecho propio diferenciador, sino que la ausencia de rasgo identitario respecto del otro, ¿sí? Es la identidad heterónoma y en negativo. Es por tanto una identidad excluyente y marginadora,
¿sí? Y que en el fondo devela tres cuestiones importantes: la presencia de la insuficiencia como criterio transversal de análisis, la carencia de algo que falla y la falta de autonomía, ¿no? Y esto es lo que tenemos que superar en el discurso de la inclusión, porque esta supuesta insuficiencia de los grupos, esta carencia de los grupos y esta supuesta falta de autonomía es la que nos lleva a interactuar con materiales ontológicos ficticios de alguna manera, ¿no? Entonces, a veces vamos a muchos cursos, tomamos cursos de autismo, de Asperger, de Red, ya, etcétera, pero conocemos la externalidad del cuadro, no la dimensión autónoma de la propia identidad del grupo o de la realidad existencial, ¿no? Ahora, este problema radica, de alguna manera, podríamos mirarlo así, en el modo en el que, en un modo en el que colectivamente se enfoca de manera predominante todavía el hecho de que la discapacidad es el resultado de un problema fisiológico que el individuo padece. Es decir, existen individuos discapacitados y personas cuyos atributos, junto con la edad, el sexo, el color de piel, de pelo, preferencia ideológica, sería uno más dentro de esos atributos la discapacidad, ¿sí? No es lo mismo una lesión medular, por lo que tú estabas señalando, Francisco, no es lo mismo una lesión medular que una deficiencia visual auditiva o que el síndrome de transferencia genética o el seccionamiento de un miembro, ¿sí? Y ahí podemos llegar hacia una multiplicidad de atribuciones sustantivas al humano. En un mundo en el que la discapacidad se considera como algo multiforme, una manifestación infinita de afectaciones particulares, la identidad social de las personas con discapacidad no puede concluirse, ¿sí? O por el peor de los casos, la identidad social de la persona con discapacidad será la no identidad de quien no posee lo que los no discapacitados sí poseen, es decir, la normalidad. Entonces aquí me parece que es importante este último punto de lo que está diciendo, porque esto mismo está en la base de lo que Hayden White explicaba en vida en torno a la alteridad. Es decir, yo reconozco al otro, la alteridad, que en su expresión en latín es otredad, ¿ya? Va a pasar lo mismo, es decir, reconozco al otro diciendo lo que no es el otro, ¿sí? Y atribuyéndole la negación propia de su propia existencia, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto último que dice acá? O en el peor de los, o peor decir, la identidad social de la persona con discapacidad será la no identidad de quien no posee lo que los no discapacitados sí poseen. Karim, adelante. Sí, estaba pensando que básicamente, o sea, para ponerlo en una idea, lo que yo estaba pensando justo antes de esa parte, eh, o sea, todos, la sociedad, le despojamos a las personas en situación de discapacidad de la posibilidad de crear su propia identidad porque nos relacionamos de ellos de una manera que los definimos de manera errónea en el fondo. O sea, les entregamos una percepción de ellos mismos que no es, y ellos se quedan con esa percepción porque ya que la sociedad se los da es como, o sea, si todos me están diciendo que yo soy discapacitado, entonces soy discapacitado, y eso qué quiere decir que solo, que no voy a entrar al colegio, que ni siquiera sé cómo soy, porque estoy poniéndome en las otras situaciones, ya que estamos hablando de distintos tipos de, ¿cómo dijimos que se llamaba? Un segundo. Se me fue. Expresiones neurológicas, de distintas expresiones neurológicas. Las personas con, qué sé yo, que son ciegas o que son sordas, es distinto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, porque estábamos hablando también en otro módulo sobre distintas maneras de percibir el mundo. Entonces, si ellos perciben de otras formas, nunca nos vamos a enterar realmente qué es lo que perciben, porque se quedan solamente con de una u otra manera se quedan solamente con la percepción o la idea que le entregamos nosotros como sociedad. Y ahí me quedo de nuevo con el concepto que decía una compañera de antes de lo violento que es, que al final es como que les privamos de que ellos se puedan desarrollar en el sentido de yo conocerme a mí mismo. O sea, aun cuando sea de la misma forma o de manera distinta en la que lo hacemos como el resto de las personas. Si es que el resto de las personas lo hace, porque al final hay personas comunes y corrientes que no necesariamente llegan a entenderse a sí mismas y
y solamente están dentro como del producto de la sociedad de, ok, yo soy productor de algo, entonces voy y trabajo y soy trabajador, y esa es mi definición como persona. Entonces, ahí, no sé, me quedé con lo de la violencia y cómo nosotros determinamos a las personas con discapacidad. Sí, porque además hay algo que tú comentabas en la sesión pasada de la violencia narrativa, en el fondo tiene que ver con eso también, ¿no? Con eso es lo que está permanentemente permeando esto que estamos comentando. Pero me parece que esto último, ¿no? Como definirlo a partir de una no identidad, ¿no? Que no es lo que en Teodoro Adorno aparece como el pensamiento de la no identidad. Ojo, no hay que confundir ahí. La identidad en el pensamiento aristotélico y en el pensamiento de Adorno va a ser el sinónimo de homogeneidad, de lo mismo, ¿ya? Mientras que la no identidad va a ser la diferencia, pero aquí la no identidad está aplicando a la negación de algo que podemos ver en el otro, ¿sí? Por eso, las principales reivindicaciones en contra de lo que va a ser el modelo individualista, clínico y marginador, que en el fondo va a ser el gran paradigma, disculpa Francisco, ya yo sé que tú vienes y la Gaby que son de educación especial, pero este va a ser el principal paradigma que va a fundar la idea de la educación especial como la conocemos en su historia intelectual, ¿no? Eh, este modelo individualista, clínico, marginador, que entienda la discapacidad, ha ido en el sentido de reclamar el derecho a poseer una identidad autónoma. Y dice, el problema de la discapacidad no descansa solamente en el daño en una función y en sus efectos sobre nosotros individualmente, sino que también, y lo que es más importante, en el terreno de nuestras relaciones con las personas normales. Es decir, de lo que se trata es evidenciar que es la sociedad la que define e impone el sentido identitario de la discapacidad. Y eso es lo que me parece importante. Es la identidad precisamente el foco principal de atención de quienes, reconociendo su condición marginal como persona discapacitada, reivindican la equiparación de los derechos, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de una vida independiente, ¿no? O sea, aquí me parece que es muy importante quedarnos con eso de que es la propia sociedad la que impone esta condición. La palabra discapacitado, dicen ellos, es utilizada como un término general que habitualmente abarca un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí, excepto que no funcionan exactamente del mismo modo que las personas denominadas normales, ¿ya? Y ojo con esto, porque es un grupo altamente heterogéneo el que encontramos en los grupos con discapacidad, ¿sí? En consecuencia, este amplio conjunto de personas consideradas anormales se nos ve, dicen ellos, como anormales porque somos diferentes, somos personas problemáticas que carecemos de lo necesario para la integración en la sociedad. Pero lo cierto es que al igual que sucede con cualquier otra persona, existe un conjunto de cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Un conjunto de capacidades, tanto mentales como físicas que son únicas para nosotros como individuos, ¿sí? Entonces, me parece que aquí nosotros estamos justamente entendiendo, ¿ya?, que los investigadores sobre la discapacidad vienen a ser defensores del modelo social porque existe un evidente acuerdo respecto al imaginario social sobre el que se construye esta identidad. El negativo de la persona con discapacidad. Son conscientes que los estereotipos que rodean a la discapacidad y que contribuyen a modelar la imagen impuesta de la misma, por ejemplo, Paul Hunt, probablemente el escritor y el activista discapacitado más influyente que ha alumbrado en Gran Bretaña, resume de manera precisa uno de los principales obstáculos para la emancipación de las personas discapacitadas. 2 puntos, el retrato estereotipado de las personas con discapacidad en la cultura popular. Los discapacitados han identificado 10 estereotipos recurrentes y habituales de la discapacidad en los más medios. Incluyen la persona discapacitada como lastimosa y patética, como un objeto curioso de violencia, como siniestra o diabólica, como hiperlisiada, como etérea, como ridícula o como propia peor enemiga, como una carga, como asexuada o como incapaz de participar en la vida diaria. De esto que Hunt
describe, ¿cuál le parece a ustedes de lo último que él menciona? ¿Qué es lo que hoy día todavía está muy presente en nuestros entornos cotidianos para referirnos, o que la gente tiene en su mente para entender la discapacidad? De los atributos que él describe ahí, que identifica, que aparecían en la televisión, en la prensa, en la imaginación social. Creo, o bueno, de todo lo que he vivido, mucho desde la lástima y desde la carga, ¿no? O sea, necesitan un cuidador y porque si no, no es posible, ¿no? O pobrecito, no va a aprender, es un niño eterno. Y siento que esas dos son muy fuertes porque están en todos los escenarios, en cualquier educación, salud. En todo se menciona mucho y hace que esa misma comprensión, pues que el trato también sea desde allí, ¿no? Desde esa mirada de la carencia, del no poder, y pues es una barrera de lo que hablábamos ahorita de la actitud. Ajá, muy bien, Karin. Perdón, Gaby. Yo, Adelante. Yajaira, ya. dale nomás. Ya, perdón. Es que estoy en mi teléfono y no lo puedo manipular bien. Pero en cuanto a estas a estas observaciones que mencionamos aquí, yo puedo hablar desde mi experiencia, esta que indica objeto de curiosidad, porque incluso hoy que estuve caminando por las calles de mi ciudad, vi una persona que no tenía un brazo. Entonces yo a lo que llevo mi mirada hasta esa persona, trato de desviarla como para no hacerle sentir mal, como para que no. Entonces, porque cuando vemos una persona que es diferente, eh, anteriormente, o por lo general otras personas, como que nos causa curiosidad, de queremos verle o algo, entonces yo trataba de no hacerlo sentir mal o no sé, pero entonces yo creo que esto también se ve, ¿no? Que pueden ser objeto de curiosidad. Ajá, muy bien, sí, como de algo exótico, ¿no? Raro, Aquila, adelante. Gracias, Aldo. Bueno, después de toda esta explicación, lo que queda es, en primer lugar, una deconstrucción epistemológica y nos tocaría construir realmente una nueva identidad en la cual, por ejemplo, se conviva en el marco del respeto, en el marco de la solidaridad y sobre todo, bueno, en mi caso que soy docente, definitivamente se tendría que romper muchos esquemas. Ahora, el problema vendría cuando estoy frente a los dices, ¿no? ¿Qué hacer frente a ello? Porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos lo que es me olvidé, esta institución donde nos habla realmente bien exclusivamente para este grupo de personas y ¿El que SANE? no. Ajá, el SANE, gracias. Entonces, donde nos indica, ¿no? Como qué estrategias, digamos que tienen cierto grado de retar o de repente son personas con, digamos que no son el cuerpo normal tal cual lo decía la activista feminista. Por decir, en mi institución educativa. Aquila, tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Sí, disculpa, que hay una niña, por ejemplo, que tiene, o sea, el cuerpo no tan desarrollado, ¿no? Digamos que se le llama, enana, algo así, pero el nombre exclusivamente no me recuerdo, pero a ella, por decir, le ven como una persona vulnerable, como una persona que no puede hacer nada porque mide un promedio de 60 centímetros. Entonces, ahora con esta clase ya
tengo otra mirada, tengo otra forma de ver y de qué manera puedo prestar la ayuda, ¿no? Aún teniendo en cuenta a las autoridades que básicamente van a rechazar, ¿no? Claro, claro. Porque si estaban con esas creencias y costumbres, lógicamente se va a tener ciertos problemas. Gracias. Muchas gracias, Aquila, por tu intervención. Bueno, por eso, para ya ir cerrando, la identidad social entonces de las personas con discapacidad es construida y siempre impuesta desde un entorno no discapacitado, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva justamente a reconocer que puede ser una invención, ¿ya? En el más puro sentido. Y esto implica una heteronomía y como consecuencia práctica, exclusión y opresión, y cada uno de estos aspectos apuntan al tercero de los vértices analíticos que se habían planteado anteriormente, que están asociados a la idea de la estratificación social y la distribución de los recursos. En cualquier caso, es la sociedad la que define esa identidad y la que a nivel cultural y simbólica define que las personas discapacitadas a las personas con discapacidad. Simplemente somos personas diferentes que tenemos diferentes capacidades y requerimientos, de modo que somos discapacitados por una sociedad que está engranada por las necesidades de aquellos que pueden caminar y que poseen una visión y una audición perfecta y que pueden hablar claramente y que son hábiles intelectualmente. Lo que estamos en presencia se llama fenómeno de discapacitación o fenómeno discapacitante. La discapacitación descansa en la construcción de la sociedad o que la construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del individuo. Sin embargo, este argumento es habitualmente rechazado precisamente porque al aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto no somos simplemente desafortunados, sino que somos directamente oprimidos por el entorno social al que pertenecemos. ¿Ya? Entonces, esto igual es como de alguna manera interesante poder mirar, porque invierte el núcleo de problemas, ¿no? Por eso podríamos un poco decir que del mismo modo que la discapacidad se opone a la normalidad en términos de carencia, ¿ya? Igualmente la definición social de la misma va asociada a la connotación de dependencia. Y de ahí que la reclamación de los activistas sea siempre a favor de la igualación de los derechos para las personas con discapacidad o se apele habitualmente a una vida independiente. Lo que quiere decir que la discapacidad ya implica la dependencia, mientras que la no discapacidad supone la independencia. Esta dicotomía dependencia-independencia siempre se plantea en términos más bien absolutos y es más bien falsa, porque dice Corbett que ninguno de nosotros somos realmente individuos independientes, dependiendo como lo hacemos de las estructuras que mantienen nuestra vida diaria. Es estar completamente vivo, ya como ser humano, que requiere una complicada interdependencia entre las redes de personas y sistemas. Una independencia no significa adaptarse sin ninguna clase de ayuda. Ello supondría una vida bastante triste, dice Corbett, ¿no? Por eso, de alguna manera, este padecimiento de una dependencia se convierte en un ideologema que está asociado a una identidad social discapacitada. ¿Sí? Algo que es naturalmente o tendría que ser así, sino que por muy el contrario de las prácticas, las restricciones impuestas a las personas con discapacidad para su pleno acceso a la dependencia social y socializadora, a la interdependencia. Lo que necesitamos acá es hablar de independencia sin reconocer cuán significativas son nuestras múltiples interdependencias, ¿ya? Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, la presentación, por el honor al tiempo, y sí me gustaría que en estos últimos minutos pudiéramos conversar, pudiéramos contarme qué se llevan, con qué ideas venían a estas sesiones y con qué salen finalmente, si logran ver que algo los impactó, si algo les quebró sus entendimientos habituales, qué pasó en el fondo. ¿Ya? Porque este tema, si se dieron cuenta, es bastante más complejo que lo que habitualmente uno podría encontrar en algunos marcos de trabajo
o en algunas situaciones, ¿no? Bueno, dejo ahí abierto el micrófono para que me cuenten qué pasó en su cabeza después de escuchar esto que yo iba leyendo, comentando, explicando. ¿Con qué se van? Gracias, Aldito. No sé si puedo intervenir. Muchas gracias. Bueno, me queda la misión, el trabajo de leer más. Veo que el tema de la discapacidad, como lo hemos venido estudiando, no es un tema, como decía la anterior semana, enternecedor, sino que requiere de mucho estudio y sobre todo hoy comprende un poco más desde un fondo más filosófico. Comprendes bastantes epistemologías. ¿Y quién creyera que al mirar el mundo educativo, en donde, por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Ecuador, reciben a muchos chicos en las unidades educativas, hay como una política acá, bueno, y en el país en general que reciben y que todas las unidades educativas tienen esa puerta. Sin embargo, en algún momento trabajé a nivel de educación básica, hace unos 6 años más o menos, y pude sentir que había mucha queja de los profesores porque tenían una visión diferente al niño con discapacidad. Las maestras se quejaban, las maestras no querían trabajar con ellos y, y creo que es por falta de conocimiento. Es un reto lo que aprendimos hoy día, bastante difícil, de hecho, de mucha lectura, de mucha comprensión. Muchas gracias, Aldito y compañeros. Espero seguir aprendiendo con ustedes. Gracias, Tatiana. Karin, Francisco, Gabriela, Aquila, Jaira. Algo que de la última diapositiva sobre estas características que se reconocían, creo que faltó una, o no sé si la malentendí, y de repente se me fue en todo esto que estamos platicando y pensando. Hace algunos meses, si no es que ya será como un poquito más de un año, leí a un autor que se llama Marcelo Silvercasten, algo así. Y él hablaba que hay una noción que muy pocas veces se toma en cuenta hacia los grupos considerados minoritarios o con alguna situación de exclusión o vulnerabilidad. Tocaba el punto específico de las personas con discapacidad y decía que en muchas ocasiones a estas personas se les veía sí desde la parte asistencial, sí desde la parte social, pero que en realidad actuaba en nosotros de una manera muy presente. Digo, hay que recordar que este autor es de corte psicoanalítico, si mal no recuerdo, que operan muchas veces en nosotros, las personas que estamos trabajando con las personas con discapacidad, esto de la caridad. O sea, que vemos muchas veces a las personas con discapacidad desde el aspecto de la caridad, de, ay, pobrecito, te vamos a ayudar, ay, esto que el otro, ay, es que mira, entonces él hace esta crítica y dice, es más fácil que las personas tendamos o lleguemos a la tendencia de brindar los apoyos o brindar algo hacia este colectivo por caridad que por cambiar ciertos esquemas o estructuras de pensamiento e incluso de acciones hacia estos colectivos. Entonces a mí eso ahorita me empezó a hacer mucho sentido con esta última lámina, porque digo, bueno, sí, en verdad estamos viendo a estas personas desde un posicionamiento específico, no sé si a conveniencia, no sé si se vean atravesados otros procesos, pero sí es interesante, sí sería un ejercicio interesante hacer esa retrospectiva de dónde me encuentro parado respecto de los otros. Exacto, porque eso mismo que tú dices, Francisco, es lo autonómico versus la heteronomía que estaba ahí jugando en la identidad, cómo se construía, ¿no? Y pareciera que esto a veces está de perogrullo, pero está en lo más profundo del corazón de la discapacidad, ¿no? Gaby y luego Aquila. Me voy con la idea de cuando se habla de la cultura discapacitante, cuántas veces quizás sin quererlo en el mismo ejercicio de la educación especial o en esta labor, todo eso que se nos asocia también a esta especificidad del campo, ¿no? El maestro, el profe de la inclusión, el profe de los niños con discapacidad,
y también cómo todas esas representaciones están aportando a profundizar esa cultura discapacitante, ¿no? Sin quererlo, ¿no? En el mismo día a día o en esas representaciones que se tienen de lo que hacemos, ¿no? Y se nos limita y también se nos excluye o se nos etiqueta desde un solo lugar donde pareciera que, bueno, no estamos aptos quizás para nada más. ¿Cierto? Y cuántas veces eso pues va a seguir profundizando esos estereotipos y esas prácticas incluso alrededor de la escuela que van a seguir viendo al otro desde todas esas categorías que hablamos ahorita. Ajá, muy bien, Gaby, muy bien. Y Aquila, vamos contigo. Gracias, Aldo. Bien, ahora también a partir de este tema puedo visualizar o puedo inferir que también va a haber otro problema en cuanto a sensibilizar a estas mismas personas, porque de hecho ya tienen en mente de que son vulnerables y tienen todos los derechos. En cuanto a lo que ellos requieren, por ejemplo, que tienen que ser ayudados porque no pueden, y porque así también lo ha definido, lo ha construido la sociedad. Y por ese lado también hay otro trabajo, ¿no? Y este trabajo es más fuerte porque muchas veces a ellos se les ha hecho ver como los vulnerables, los que no pueden hacer nada, los que sí están ahí por voluntad, pero que nosotros que tenemos que ayudar porque prácticamente ellos son indefensos, ¿no? Por lo tanto, no solamente son con los mismos estudiantes, sino también son con la familia, quienes reclaman esos mismos derechos. Por ese lado también hay otro trabajo y me voy con esta idea muy interesante en la cual decía esta activista, ¿no? La incapacidad puede ser y condicionado al cuerpo, más no a la parte de la psicología, de la mentalidad, del pensamiento, del sentimiento. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Aquila, y ese punto que tú señalas es muy interesante porque tiene que ver con el paternalismo que cruza muchos de los discursos sobre los grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Yajaira. Sí, quería acotar que en cuanto a la alteridad u otredad, no solo me permite este reconocimiento hacia el otro, sino que también da quizás mucho que ver cómo me reconozco a mí mismo, mis pensamientos, quizás de pensamientos hegemónicos o de superioridad, dependiendo de cómo vea al otro, ¿no? A la otra persona. Eh, en cuanto a los diferentes modelos que hemos estudiado en el día de hoy, como el modelo médico, el que determina que lo normal es la persona que está sana. Quizás un modelo que vaya más con un sistema capitalista, que el normal es el que produce y el que no puede producir, el que no puede aportar económicamente, no es alguien que está bien, no es normal ante la sociedad, ¿no? Entonces, es importante lo que hemos estudiado y aprender del modelo social, porque nos permite cambiar paradigmas, ¿no? Nos permite ubicarnos en una posición mejor en nuestros pensamientos que tenemos acerca de la discapacidad. Como diría Morín, no solo poseemos pensamientos, sino que también somos poseídos por ellos. Entonces, estos argumentos que podemos tener o estos pensamientos, paradigmas en cuanto a la discapacidad, determinan también la actitud que yo voy a tener como maestros en la diversidad que tengo dentro del salón de clases. Por lo tanto, estos aprendizajes nos dejan mucha enseñanza y mucho deseo de seguir continuando en esta investigación, Aldo. Muchísimas gracias por estos espacios. Con mucho gusto, Yajaira. Karin. Sí, yo
bueno, desde el otro día también me quedé reflexionando y justo ayer me junté con un amigo que es profesor y él me comentaba cómo trabajaban estos temas también en su colegio, porque es un colegio privado, y también sé cómo lo trabaja una amiga mía que trabaja en un colegio público específico, que es el Belén Educa, entonces, que es bien famoso acá en Chile, y cómo trabaja con los niños que son PIE, etcétera. Entonces, primero, claro, en la parte del seminario, aparte de entender como conceptos específicos y esto lo del video también del otherwise, como entender la discapacidad desde otro punto de vista, más allá de como salirnos de nosotros mismos y de nuestras propias concepciones para entenderlo desde otra perspectiva, ni siquiera necesariamente como lo entienden las mismas personas en situación de discapacidad. Yo creo que nos lleva automáticamente o nos debiera llevar automáticamente a analizarnos nosotros mismos nuestras propias prácticas pedagógicas o las prácticas profesionales que tengamos. Y por otro lado, me lleva inevitablemente a pensar en cómo lo llevamos a lo concreto. Porque yo sé bien, me gusta la teoría, pero siempre me ha gustado cómo conectar eso con la práctica. Y en eso también estaba discutiendo con mi amigo ayer que al final, claro, él me decía, a mí me hacen cursos súper interesantes, los talleres en el colegio, cómo trabajar con niños autistas, cómo trabajar con, qué sé yo, con niños con distintas discapacidades, pero ahí se queda, o sea, como que queda toda la pega básicamente en el profe que tiene, no sé, un par de horas de permanencia y cómo logro planificar realmente para hacer esto. Yo le decía lo que habíamos visto acá, que la idea no era hacer 10 planificaciones y que no una sola para todos, pero al final yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en colegio tenía que 4 horas de planificación y al final perdía 2 simplemente tomando pruebas atrasadas. Entonces no da el tiempo, o sea, porque la idea que yo me quedo al menos también con parte de lo del diplomado y lo del seminario es que no es que necesitemos profesores especiales o profesores de educación diferencial, sino que todos los profesores debiésemos poder ser profesores diferenciales, entre comillas, ¿cierto? Profesores para todos. Y en base a eso es como, ok, el profesor lo puede hacer, pero si tengo 10.000 horas, o sea, no puedo trabajar 44 horas y planificar para 45 niños y además tener otras cosas. Entonces, ¿cómo lo llevamos realmente a la práctica? Más en paralelo de cómo cambiamos la mentalidad de todos, de nosotros mismos y de la comunidad educativa. Y por eso me quedé pensando también en lo de la promulgación de la ley acá en Chile, de lo de TEA, que claro, es un paso hacia un futuro mejor y ellos lo explicaban como un puntapié inicial solamente, para poder asegurar que las personas con TEA se les respeten sus derechos, que es curioso que tengamos que crear una ley específicamente para eso, es súper chileno eso en realidad, pero es un puntapié inicial, o sea, al menos es algo, aun cuando siga el camino asistencialista, paternalista, del diagnóstico, etcétera. O sea, no es el más correcto de lo que estamos viendo, no es el ideal, pero al menos se está visibilizando y es un gran porcentaje de la población. Porque trabajando y buscando los datos para el siguiente trabajo, encontré que en realidad es alto el porcentaje de personas que tienen OTA o que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, son muchas cosas con las que hay que estar luchando. Y además yo lo veo más desde afuera, también le decía a mi amigo que me preocupaba eso porque al menos acá los compañeros, la mayoría trabaja en instituciones o ya está insertado en el sistema o en algún tipo de institución donde puede hacer algún tipo de cambio en su propia práctica. Pero como yo estoy desde afuera, me es más difícil porque es básicamente mi propia reflexión y eso, ¿no? Pues me queda mi propia reflexión y compartirla con mis compañeros o mejor dicho, mis amigos que tienen como la misma línea crítica de las cosas. Y como que me da ganas de salir así como por la vida, así hacer talleres, como aprendamos todo de la educación inclusiva. Pero eso, es Y inspirador también, no solo frustrante en el sentido que falta mucho trabajo, pero es inspirador. es que yo creo que también hay que pasa algo, Karin, de lo que tú dices, que el sistema tiene una ingeniería educativa que hace que atornillemos de esa manera, ¿no? Entonces, por más que tú vayas en un entendimiento crítico, el sistema educativo está diseñado en esa lógica. Entonces te hace que el sistema funcione de esa manera, luego que la formación de los profesores vaya en esa dirección, que las acreditaciones, las carreras y todo el tema. Pero yo creo que acá hay una cosa interesante que tiene que ver con la forma en cómo pensamos sobre algo. La medida en que, por más que hayan cursos, seminarios, lo que haya, si seguimos entendiendo lo mismo,
vamos a estar atrapados en eso. Por lo menos a veces le tomamos poco peso a la reflexión, pero la reflexión es lo que hace que la práctica pueda existir. Por lo tanto, si tú cambias tu entendimiento mental, tu forma de ver algo, la práctica va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, es lo primero. Por eso que siempre a mí, lo digo en particular, me ha interesado que hagamos cuestiones que no sean, a lo mejor personas muy teóricas, pero si tú no reflexionas desde ahí, lo demás va a seguir siendo lo de lo mismo. Entonces, si no cambiamos las categorías, los entendimientos, vamos a seguir atrapados en eso mismo. Es como lo que cuando uno revisa buenas experiencias en educación. ¿Qué son las experiencias innovadoras? Son material concreto, con cartón, con algunas cosas, y no son justamente experiencias del siglo XXI. Entonces, vivimos como en esa ambivalencia. Lo que quiero decir con eso es que en la medida en que la reflexión es súper necesaria para lograr esos cambios que tú estás señalando, ¿no? Y que yo los comparto plenamente. Bueno, llegamos al final. Ustedes ya tienen el PPT. Yo voy a pedir que editen el video, pero también lo voy a subir así al campus para que ustedes lo puedan volver a revisar. Y acuérdense que luego los de los diplomados tienen eso de neurodidáctica y neurodiversidad en la próxima semana, ese taller, ¿ya? Así que para que también lo tengan presente y podamos estar presentes en torno a eso. Bueno, lo dejamos hasta acá.